Así que la semana pasada le había prometido hacer un proceso de explicando los 10 pasos para llegar a 20.000 por mes. Básicamente lo prometido es deuda, entonces justamente por eso les quiero hacer esta presentación el día de hoy. Hoy básicamente hice una página, básicamente después les daré la información para que la tengan, que básicamente les explica cómo llegar a pasar de 0 a 20.000 dólares por mes. Y va a aplicar principalmente a negocios que estén comenzando, como también negocios que ya están en ese ritmo de vender, por así decirlo. Voy a explicar como los 10 pasos y cómo aplica cada punto. Y básicamente espero que les sea de mucha ayuda. Mismo, si llega a haber un espacio para el final, quiero dejarlo libre para que hagan sus preguntas y aprovechen para sacarle todo el jugo posible. Al final de cuentas les voy a dar obviamente esta página para que ustedes puedan releerla y verla. Y bueno, espero que lo disfruten. Así que, si les parece bien, les explico un poquito todo lo que tengo. Son los 10 pasos para construir un negocio que genere resultados predecibles. No es suerte, es un sistema que funciona una y otra vez. Este mismo resultado generó más de 1.4 millones de dólares tanto para mí como para mis clientes. Y básicamente el sistema consiste de 10 pasos. Pero antes de eso siempre está esta frase que a mí me encanta, que la dice Einstein, que dice: si tuviera una hora para resolver un problema, pasaría los primeros 55 minutos identificando el problema y 5 minutos resolviéndolo. ¿Y por qué digo esto? Porque la mayoría hace 55 minutos trayendo soluciones que el negocio no necesita. 55 minutos puede decir las 8 horas del día inclusive, o las 12 horas del día, o las horas que te ocupen, o te ocupes en tus negocios muchas veces sin ver cambios reales. Y la realidad es que para encontrar lo que funciona, no se trata de estar todo el día ni las 8 horas trabajando, sino que más que nada que el 80% de las acciones vayan dirigidas a los resultados que realmente resuelvan el problema que estés teniendo en tu negocio y que realmente destrabe tu problema. Entonces, al final de la sesión, o sea, en uno de los últimos puntos, también para negocios como el de Cristina, por ejemplo, voy a explicarle breves hacks, así tipo, o de las cosas que yo uso cuando por ahí hago consultoría para ayudar a que esos negocios que ya están facturando se destraben. Eh, Justamente es tan simple que lo querés aplicar al momento, ¿no? Entonces, bueno, voy a pasar a presentarles el roadmap. Eran 10 pasos, como les decía. El paso número 1 es la investigación de mercado, el paso clave, el factor de seguridad. Básicamente todo negocio que crece de manera predecible, todo negocio que crece de manera predecible tiene un factor de seguridad, que es la data, la información. No es lo que vos crees que pueda creer tu cliente, sino lo que tu cliente te dijo con sus propias palabras. Y básicamente ese es nuestro punto clave. De hecho, los emprendedores que realmente queremos crecer en los negocios, tenemos que salir de entrar en esta idea de soy un emprendedor que toma decisiones basadas en data, en información. Porque esa data no miente, los números no mienten y es nuestra clave o nuestra llave, por así decirlo, para salir del mundo de las ilusiones y entrar al mundo de la realidad. Y en el mundo de la realidad es donde podemos como desbloquear la Matrix, por así decirlo, porque cuando entendemos cómo funciona la Matrix en el término de la palabra, por así decirlo, entendemos cómo manipularla a favor de nuestras metas, básicamente. El segundo punto es el definir el nicho de mercado. El específico gana siempre. El especialista siempre cobra más que el generalista. Entonces, cuando más específico sos, más fácil es vender y más alta es la conversión. Y menos esfuerzo a todo esto vas a necesitar. Obviamente que esto es relativo, en todos los negocios van a tener su factor de esfuerzo, van a tener su factor de darle duro, por así decirlo, pero sin embargo, los negocios que tienen un nicho de mercado definido son los negocios que, y específicamente con las 4 claves que les voy a comentar, son los negocios que, por así decirlo, realmente crecen 10 veces más que, por así decirlo, otras personas. Eh, Me imagino, no sé, por ejemplo, no sé si vos conocés, Carla, una persona que conozcas y que, por ejemplo, sepas que esté haciendo capaz 10 veces más que vos, pero no sea 10 veces más inteligente que vos. ¿Te pasó una vez, por ejemplo, encontrar una persona así? Que vos le ves y teniendo 10 veces más resultados y decís, esta persona tiene 10 veces más resultados que yo, sin embargo, no la considero más inteligente que yo. Yo, por ejemplo, conozco un montón de gente que Sí, me pasa sí, eso, que digo, esta persona no es más inteligente que yo, sin embargo, está haciendo 10 sí, veces más que yo, sí, es ¿no? verdad. Ujú.
Y básicamente esas claves a veces se encuentran porque no son más inteligentes, sino porque, perdón, sí, porque no son más inteligentes, sino porque están usando las actividades que más apalancamiento les generan. Y el nicho de mercado, por ejemplo, es uno de esos. El tercer punto es la oferta irresistible, la palanca más grande que tiene tu negocio. Vos puedes ser el peor vendedor del mundo, pero si tenés la mejor oferta, vendés. Y el test básicamente es que cuando la persona la escucha, tiene que pensar, sería un idiota en no aprovechar esto. Y eso básicamente es lo que vamos a lograr con tu negocio, con tu oferta, con lo que vendes. Que las personas digan, no puedo rechazar esto. Y esa va a ser también una de las grandes palancas que en tu negocio va a mover todo y va a hacer que tu negocio crezca sin límites. El cuarto paso es el canal de adquisición. ¿Dónde están tus clientes? Una vez que tenés la oferta, tenés que elegir un canal donde esté tu cliente ideal. Vas a tener que identificar si sea Instagram, si sea TikTok, si sean los emails, si sean anuncios, si sea LinkedIn. Y vamos a elegir uno, no todos. Dentro de cada uno de estos pasos voy a explicar ya justamente cómo hacer cada uno de los pasos. Lo quinto, una vez que tenemos nuestro canal de adquisición, es instalar nuestro proceso de ventas. ¿Cómo pasa un desconocido a un cliente? Esa es la pregunta clave. Y vamos a enseñar justamente el paso a paso. ¿Qué hace una persona desde que te descubre, desde que no te conoce hasta que te paga? Y justamente si no podemos dibujarlo en paso, no existe. Por eso, sin ese proceso, cada venta es un milagro. Nosotros vamos a instalar ese proceso y les voy a enseñar cómo instalar ese proceso paso a paso para que obviamente ustedes puedan dibujar esto y generar clientes, generar desconocidos, transformarlos en clientes. Luego el definir los KPIs, los números que mueven la aguja. Al principio les dije, el 80% del tiempo tiene que estar basado en las cosas que realmente mueven la aguja. ¿Y cómo hacemos eso también? Con la clave de los KPIs. Nosotros no trabajamos para los resultados, trabajamos para ejecutar las causas que producen esos resultados. Y la diferencia de esa oración es en los KPIs. Luego, por último, o antes último, sería instalar las plataformas, la infraestructura del proceso. Ahora que el proceso está definido en papel, lo instalamos en herramientas, con CRM, con agendas, con el WhatsApp Business, con plataformas de pago, ponemos todo en orden. El octavo paso es generar las primeras ventas. Esto más que un punto de acción es un resultado, consecuencia de los 7 pasos previos. Y acá justamente lo que nosotros tendríamos que recibir o buscar es validar antes de escalar. O sea, el objetivo no es hacer $20.000 el primer mes, el objetivo es hacer la primera venta y aprender de la data, aprender de la gente. Cada venta te enseña más que cualquier curso que puedas pagar. El noveno paso básicamente es resolver los cuellos de botella. Y acá es donde entra, por así decirlo, la clave para quienes son los emprendedores que ya están inclusive generando ventas. ¿Ok? Una vez que el proceso está corriendo, aparecen los cuellos de botella. ¿Dónde se caen la venta? ¿Dónde se caen los leads? ¿Dónde se pierde el 80% de nuestro dinero? Entonces, eso básicamente es lo que nosotros vamos a estar resolviendo una vez que estemos facturando. Y ahí está el problema real. Y el último paso, como el prometido, es alcanzar los $20.000 por mes. El resultado de hacer los pasos anteriores bien. $20.000 por mes no es un objetivo de acciones, es una consecuencia de ejecutar los pasos anteriores con consistencia y claridad. Más allá de eso, $20.000 por mes es convertirse en la persona capaz de generar eso. Porque sí, a nivel humano, a nivel álmico, a nivel personas, sí, nos merecemos todos lo mejor del mundo. Pero el mercado, por así decirlo, no nos mide por quiénes somos, nos miden por el valor que aportamos al mercado. Y a eso, a esa regla, nosotros nos vamos a tener que acomodar. Porque sí, si bien nosotros somos seres valiosos, cada uno en su manera y por su experiencia, por otro lado el mercado pide objetividad y pide que se entregue valor de una manera medible. Justamente nosotros tenemos que construirnos el emprendedor que transmite toda nuestra luz interna en esos resultados externos, en ese valor al mercado, en ese valor aportado. ¿Ok? Entonces, básicamente, estos $20.000 por mes no es ni más ni menos que el resultado de convertirte en la persona que es capaz de hacerlos y el resultado de justamente seguir estos pasos anteriores al pie de la letra. Entonces, ¿están listos para arrancar con cada uno de esos pasos? ¿Qué onda, Joa? ¿Cómo andás? Che, por cierto, estoy explicando los 10 pasos, así que esta clase también te va a súper servir. Eh, Gracias. Bueno, vamos con el paso número 1, la investigación de mercado. ¿Qué es básicamente una investigación de mercado? Es una serie de preguntas, de encuestas, por así decirlo, a tu cliente ideal que responde. O sea, ¿qué les preguntamos? Edad, ocupación, sueños, miedos. ¿Qué pasaría si nada cambia? Ahora, nosotros buscamos, por así decirlo, mínimo 20 respuestas como para detectar el patrón. ¿Por qué 20? Porque 20 respuestas representan millones de personas. Al final de cuentas, el mundo es fractal
y el patrón que encontrás en un pequeño grupo se repite a escala macro. Básicamente, no sé si vieron, pero por ejemplo, cuando vas a la mesa familiar en una Navidad, en un Año Nuevo, si tenés grande familia o vas a reuniones familiares grandes, te darás cuenta que está la gran mesa y están, por así decirlo, en la mesa está el grupo de los chicos hablando de cosas de chicos, el grupo de las madres hablando de cosas de madres, el grupo de los padres hablando de cosas de padres. Y cada sector, por así decirlo, de esa mesa tiene sus temas de interés. Y si vos le hablas al padre de lo que el niño, por así decirlo, hace, o viceversa, o al niño hablarle cosas que el padre le interesa, pierden interés, no encajan. ¿Y por qué pasa eso? Porque son nichos. Entonces, el mundo funciona como nichos. El mundo tiene gente, cuando todos, digamos, estamos en ese mundo, hay gente que obviamente cumple ciertos patrones que tienen en común, ciertos intereses, ciertos dolores, ciertos problemas, ciertos sueños. Y básicamente identificar ese nicho te va a permitir construir las fundaciones o la base sobre la cual un negocio puede crecer de manera escalable y de manera exitosa. Entonces, ¿cómo se hace, por así decirlo, la investigación de mercado para tu caso? Básicamente esta encuesta, les doy las preguntas para que copien y peguen. Tenemos dos informaciones clave que necesitaríamos cómo sacar. La primera son los datos demográficos y datos simplemente, que es nombre, email, a qué se dedica, cuánto gana al mes, cuánto gana al año, etcétera. Por otro lado, tenemos las preguntas psicográficas, que es la mente, que hay todo lo que está pasando a nivel intereses, a nivel dolores, a nivel placeres. Y acá, ¿cuáles son las preguntas? ¿Cuál es el principal dolor y frustración que sentís hoy en tu vida por la que acudís a mi contenido, a mi producto, a mi servicio? Obviamente, adaptarlo en base a tu caso. ¿Qué temes o te preocupa que pase si no lográs, por así decirlo, el cambio que estás buscando? Eso nos permite a nosotros entender cómo funciona, por así decirlo, la psicología de esa persona. ¿Cuál es el objetivo que desearías alcanzar en tu vida, básicamente, ¿no? No objetivo general, sino objetivo siempre aplicado a lo que mi servicio ofrece, mi producto ofrece. ¿Ok? Entonces, si mi producto o servicio tiene que ver con belleza, justamente vamos a tropicalizar o adaptar estas respuestas o estas preguntas a lo que sería justamente la belleza, ¿no? Si estoy hablando, por ejemplo, de, no sé, un producto, unas pastillas para bajar de peso, por ejemplo, o unos suplementos alimentarios, ¿no? O sea, ¿qué te gustaría lograr con tu salud? ¿Qué te gustaría lograr con tu cognición? ¿Qué te gustaría lograr sí, con tu salud física, ¿no? Eh, ¿Por qué quieres lograr eso? Entendemos las motivaciones y cuáles son los principales obstáculos o limitaciones que enfrentaste al intentar alcanzar ese objetivo, por ejemplo. Entonces ahí van a enumerar los problemas específicos o intentos específicos que le impidieron progresar cuando lo intentaron. Y esta información es clave, porque cuando ustedes la pregunten, si ustedes tienen un negocio y hacen esto, van a recuperar toda la claridad que, por así decirlo, muchas veces no estaban teniendo. Nosotros en Expande tu Propósito, el programa básicamente de luego de Salto Cuántico, que ayuda justamente a los negocios a escalar a $20,000 por mes, nosotros tenemos el caso de Aysana, básicamente un centro de psicoterapia, donde Gaby trabaja ahí, y justamente Gabriela me dice, cuando hice esta pregunta gané toda mucha más claridad, incluso cuando me explicaba ciertas cosas, porque te responden de una manera y te dan tanta información que vos te das cuenta de todo lo que estabas como sacando de lado, que realmente les importaba a estas personas y todo lo que, por así decirlo, estabas incluyendo, que a la gente no le interesaba saber. Y empezás a darte cuenta cómo agregar valor a las personas y de qué hablar y te dan ideas de contenido y miles de cosas. Entonces, como acción concreta que les dejo para la casa, hagan 10 conversaciones con personas que no te conocen y preguntar cuál es tu mayor frustración con esto, qué ya intentaste, cuánto pagarías por resolverlo. Y tráete las preguntas textuales y veamos qué pasa también con tu claridad. Luego, segundo paso, definir el nicho de mercado. Básicamente acá hay tres tipos, por así decirlo, de mercados grandes: dinero, salud y relaciones, porque todos tenemos problemas, todos como seres humanos, digamos, tenemos problemas dentro de esas tres áreas. Y dentro de eso se ramifican obviamente en pequeños subgrupos, ¿ok? Entonces, ¿cómo te nichas bien? Básicamente, nosotros básicamente nos nichamos bien eligiendo 5 niveles por debajo de lo que es el nicho general. O sea, por ejemplo, el tipo de nicho general y después bajo, digamos, hasta, no sé, qué industria estoy, qué tamaño tiene esa industria, qué problema específico está pasando esa industria, por ejemplo, qué etapa de vida está pasando, por ejemplo tatuadores con más de 2 años de experiencias que no tienen clientes recurrentes online, ¿no? ¿Y qué es lo que pasa acá? Mucha gente, por así decirlo, cuando se tiene que nichar, empieza a pensar, es muy poca gente. Y eso es mentira.
una historia bien dirigida a 5 personas genera más ventas que un mensaje mediocre a 500, porque la conversión lo compensa todo. Cuando vos podés nichar, por así decirlo, de una manera tan clara como mencionar a qué tipo de persona le apuntás, qué tipo de problema está pasando, qué edad tiene, básicamente, qué etapa de vida, por así decirlo, puede estar pasando. Eh, Vos decís, uy, estoy dejando un montón de gente que podría ayudar fuera del radio de ataque. Pero ¿qué pasa? Cuando vos enfocás tan fuerte así, esa luz deja de ser una luz dispersa y se vuelve un láser, porque se concentra todo en un punto. Entonces vas como láser y puedes llegar a miles y miles y miles de kilómetros de distancia, cosa que no podrías hacer nunca con una luz dispersa. Entonces, ¿qué es lo que pasa? La gente que te escucha y dice, estoy buscando tatuadores con más de 2 años de experiencia que no tienen clientes recurrentes online, dice, wow, me está hablando a mí. ¿Y qué piensa? Esta persona es la mejor para mí, para justamente resolver mi problema. Por ende, es un especialista. Y por ende, le voy a pagar 10 veces más que pagarle a uno generalista. Entonces, como repito, tenemos 3 grandes mercados. Dentro del dinero, por ejemplo, están todos los negocios, finanzas e inversiones, negocios, emprendimiento, ventas, marketing. Dentro de negocios tenés negocios online, negocios físicos, negocios de servicios, negocios de productos. Dentro de emprendedores tenés emprendedores en el mercado cripto, emprendedores en el mercado de servicios, emprendedores que venden productos, emprendedores que, no sé, que venden servicios de belleza, emprendedores que venden servicios online, emprendedores que venden servicios de consultoría, y se ramifica, como se dan cuenta es enorme. En salud lo mismo, fitness, nutrición, bienestar, salud mental, medicina, deporte, relaciones lo mismo, pareja, familia, comunicación, liderazgo, vínculos, espiritualidad, miles, miles, miles de relaciones. Por último, en este punto hay uno de los puntos más importantes que quiero que se lleven, que son las 4 palancas para elegir a tu mercado. Básicamente, la primera palanca es la pasión. ¿Realmente te apasiona genuinamente este mercado? Un segundo. Acá está. Justamente una de las filosofías que por así decirlo tengo y por la cual yo también me rijo, que es la pasión. O sea, yo realmente estoy apasionado de lo que hablo, por ende puedo pasar horas y horas y horas que pasan de esto sin cansarme. Es algo que me encanta genuinamente y es algo que no encuentro como, no lo encuentro como un esfuerzo, por ende es como un juego, como una serie que te engancha y no puedes dejar de verla. Y esa es la energía al final y esas son las causas que crean las consecuencias de hacerte bueno en algo. Porque para hacerte bueno en algo necesitas meter horas, necesitas meter repeticiones, necesitas aprender constantemente. Y si realmente no estás apasionado de eso, difícilmente vayas a crecer como te gustaría crecer. Es como que digas, sí, quiero ser banquero porque voy a ser un millonario manejando bancos, pero odio los números, odio ver cómo funcionan los bancos, odio la ley, no me gusta. Te vas a pudrir o te vas a amargar la vida por hacer dinero y vas a perder todo lo otro. Por ende, el mundo es abundante y tenés que entender que hacer lo que te apasiona hoy genera dinero. Siempre y cuando le metas las ganas genuinas, y tengas las ganas genuinas de hacer lo que te gusta y de realmente rasparte las rodillas haciendo algo que te genera placer final, por así decirlo, o realmente te apasiona. El segundo punto es la habilidad. ¿Tenés experiencia o conocimiento real en él? Eso básicamente es una cosa, puede ser momentánea o puede ser una cosa definitiva, por así decirlo. En sí, más que nada, yo lo veo momentáneo en el sentido de decir, capaz, o sea, todos empezamos siendo malos en las cosas. O sea, yo no es que la primera llamada de venta que tomé me fue bien, de hecho me fue todo lo contrario. No es que, no sé, la primera página que hice fue la más linda del mundo, pero esa es consecuencia del punto número uno. ¿Te gusta realmente lo que estás haciendo? Porque para desarrollar la habilidad vamos a tener que meter repeticiones y vamos a tener que aceptar el hecho de, en un inicio, no ser tan buenos como queríamos. De aceptar, por así decirlo, el hecho de no voy a ser perfecto y tengo que cometer errores para mejorar. Y básicamente esta frase de hecho mejor que perfecto nos ayuda mucho en este punto. Lo tercero básicamente es la demanda. Hay personas que ya pagan por soluciones de este estilo en este mercado. O sea, vos ves personas a tu lado que pagan por resolver ciertos problemas que vos estás probando resolver. Sí, sí, básicamente es muy bueno. Eh, y cuarto, la capacidad de pago. Tu nicho tiene dinero para invertir en resolver su problema. Porque, por ejemplo, un nicho que es buenísimo, que tiene un montón de demanda, es, por ejemplo, el nicho de personas que buscan trabajo. Pero ¿qué pasa con las personas que buscan trabajo? No tienen ingresos fijos, por ende capacidad de pago no tienen para pagar $10.000 o muy difícil sería, a menos que tengan ahorros, no es una cosa que va a regir en la regla, por así decirlo, de ese mercado.
Entonces, bueno, eso básicamente, pasión, habilidad, demanda, capacidad de pago. Por último, también una acción concreta es completar esta frase que les va a dar como el norte en su negocio, que es ayudo a persona que tiene problemas a lograr resultado medible en tiempo. Si no puedes completarla sin dudar, el nicho todavía no está definido. Entonces, ¿cuál sería un ejemplo? Por ejemplo, ayudo a emprendedores que están atrapados en $8.000 por mes y tiene, bueno, ese es el quién y el problema, a lograr $50.000 por mes en 90 días, por ejemplo. Eso sería eh, justamente una declaración, por así decirlo, de promesa para un nicho específico. Ayudo a emprendedores de negocios online, o por ejemplo, ayudo a coaches, high ticket, que están atrapados en $8.000 a pasar a $50.000 en 90 días, ¿no? Después tenemos la oferta irresistible, que es básicamente la palanca más grande de tu negocio. Acá justamente tenemos tres elementos. El número uno es tener un resultado específico y medible, no mejorar tu negocio, sino tantos clientes en tantos días. No, o sea, después también el número dos es un para quién específico, lo que hablamos arriba. Y tercero, riesgo cero. O sea, garantía, pago por resultado o algo que reduzca, por así decirlo, el riesgo, por así decirlo. Cuando vos incluís, por así decirlo, un para quién específico, un resultado específico medible, un rango de tiempo para entregar ese resultado y das una garantía irresistible, por así decirlo, tu oferta se vuelve irresistible. O sea, ¿a qué me refiero? Eh, si yo, por ejemplo, te digo, te paso de $8.000 al mes a $30.000 al mes en 90 días y no me pagas o solo me pagas por resultados generados en conjunto, ¿qué va a pasar con ese negocio? Ese negocio seguramente me va a decir, wow, esta es una oferta muy, muy buena para rechazarlo, ¿no? Porque yo lo que estoy dando es la garantía de que conmigo va a funcionar eso, o por lo menos no tiene riesgo de probarlo. Obviamente puede pasar que gente diga, no, es que es mucho tiempo, capaz, no sé, pero la mayoría no va a verlo, va a pesar más justamente el riesgo cero que obviamente ver eso. ¿Y cuál es la trampa, por así decirlo, con esta parte? Es que la oferta se construye con las palabras del cliente, no con las tuyas. Y si no hiciste la investigación de mercado, no puedes armar una oferta irresistible. O puedes armar una oferta irresistible en tu cabeza. Y es por eso que el paso uno es el fundamento de todo lo demás, todo lo demás, por así decirlo. Una fórmula práctica es cómo lograr resultado sin dolor o fricción, incluso si obstáculo que tiene. Por ejemplo, cómo tener la agenda llena de clientes o cómo llenar tu agenda con 30 clientes mes a mes en menos de 90 días sin depender de publicidad paga, incluso si nunca tuviste presencia online, por ejemplo. Entonces, son fórmulas básicamente que le estoy dando para que ustedes vayan como creando esa oferta. Más allá de eso, realmente les recomiendo completamente ir a ver la clase de ofertas que está en el school. Es absolutamente oro y literalmente, si les tengo que decir una de las pocas cosas que a mí me ayudó a generar muchísimo con Anton, con mis clientes, el 80% le doy, digamos, del crédito, le doy el 80% del crédito a la oferta, porque no hay cosa que te dé más facilidad para todo el resto que hacer una buena oferta. Es una cosa que te toma una vez, digamos, hacerla y el resto de la vida te va a dar dinero por saber hacerla y va justamente a generar casos de éxito, generar que cobres 10 veces más de lo que venís cobrando, generar que vos básicamente tengas más convicción del valor que estás entregando al mundo y el impacto que estás teniendo en el mundo y realmente también tu negocio se dispare como un cohete. Luego tenemos el canal de adquisición, donde están tus clientes, ¿no? Acá justamente el error más común es cuando uno empieza, uno de tus recursos más valiosos es el enfoque. Es a qué le dedicas tiempo y a qué no. Porque sos una persona o sos pocas personas y cada hora que dediques ahí tiene que moverte desproporcionadamente más que cuando tenés una empresa con 100 personas. Porque cuando tenés una empresa con 100 personas sí puedes atrapar nuevas oportunidades, puedes atrapar nuevas ventanas, por así decirlo. Pero si vos sos uno, tenés 24 horas, no tenés más tiempo, tenés otra persona y no podés apalancarte del tiempo de otras personas, por ende, la cantidad de lista de problemas, por así decirlo, o la cantidad de problemas que va a tener un solo negocio, va a ser infinitamente largo para una sola persona. Por ende, es realmente importante tener el enfoque para decir que no a todo el resto, para poder enfocarte en crecer ese negocio. Entonces, bueno, como les digo, el error más común es estar en todos lados y no dominar ninguno.
Por ende, les recomiendo elegir el canal donde ya está tu cliente ideal y donde vos podés ser constante. Luego de eso, escalás, con más equipo, con más editores, con alguien que se encargue de subirte los videos, etc. Pero primero, importante es generar dinero antes de hacer eso, ¿no? Entonces, un tip que le doy para esto, para cómo elegirlo, es pregúntate dónde pasa mi tiempo mi cliente ideal. ¿Dónde ya hay competidores que le venden? Ahí, básicamente, está el canal correcto. ¿Okay? Por último, le dejo esta regla del 1 para que no rompan con su, no se rompan la cabeza y no rompan con su enfoque, que es hasta que no llegues a $1.000.000, haz estas 3 cosas: un producto, un canal, un avatar. Un producto o servicio para vender, un canal de difusión y un tipo de cliente ideal. Hasta que vos no llegues a $1.000.000 al año o al mes, al año les diría como para que no cambien y sea fácil cambiar después. Hasta que ustedes no lleguen a $1.000.000 al año, no agreguen productos, no agreguen canales, no agreguen perfiles. ¿Okay? Porque el enfoque, por así decirlo, es todo. Y justamente les dije, hay una lista muy grande de problemas para resolver, por ende, si no resolves, digamos, esa lista de productos o tenés un enfoque demasiado diverso, no vas a tener tiempo, banda ancha, para resolver esos pequeños problemas que, por así decirlo, puedas tener en tu canal, en tu avatar, en tu producto. Por ende, elegí un canal, el que más contenga tu avatar, puede ser Instagram, puede ser YouTube, LinkedIn, TikTok, Facebook, ex Twitter, email, outreach frío, y elijan un canal esta semana y comprométanse a estar ahí 90 días antes de evaluar si funciona o no. ¿Okay? ¿Por qué? Porque la consistencia gana sobre la perfección. Luego tenemos el proceso de ventas. Justamente cómo es el paso a paso para pasar a un desconocido a un cliente. ¿Okay? Tenemos bloques básicos, que es conseguir leads, cualificar los leads, tener los criterios de cualificación y cerrar esos leads. Y esta es la cuestión que cambia todo. O sea, cuando vos entendés la relación causa-consecuencia de tu negocio, sabes que si metes X, sacas Y. Y cuando sabes eso, solamente tenés que repetirlo y escalarlo. ¿Okay? Entonces, hasta este punto, por así decirlo, todo se trata de entender la ecuación causa-consecuencia de mi negocio y de las cosas que genero o de las cosas que hago, qué cosas genera. Qué cosa genera consecute, digamos, en mis negocios. Después les explico cómo conseguir leads. Tienen un montón de maneras, o sea, primero que nada, para contenido publicitario, tienen que hacer contenido de publicidad. Acá pueden usar Instagram, TikTok, YouTube, LinkedIn, Facebook, X, anuncios, ya sea de Facebook, ya sea de Google. También tienen la otra manera, que es outreach. ¿Qué es outreach? Básicamente, outreach es escribirle básicamente a las personas. O sea, puedo escribir a las personas que no me conocen, que sería eso el outreach frío, y ahí le escribiría por mail, le escribiría por DMs. A ver, un segundito, ya está. No, a ver, acá está. Usaría, digamos, también outreach caliente, que es escribirle a mis conocidos, a un tío, a una hermana, a un amigo, a un conocido. Y después tenemos el appointment setting, que es el arte de agendar llamadas. Y luego sería el email marketing, que es también justamente la herramienta que a día de hoy casi todos los negocios usan para escalar o nutrir a su audiencia. Luego, ¿cómo cualificar esos leads? Esto es súper importante. Una de las cosas que dice Low Wall Street es, por mejor vendedor que seas, no vas a poder convertir mirar en oro, en el sentido de que no podés básicamente lograr venderle por más bueno que seas si no es la persona adecuada. Y si lo haces, sería no ético. Entonces, es súper importante tener en claro que el lead o el prospecto, por así decirlo, que te está llegando, sea el perfil que estás buscando, ¿okay? Para tu oferta. ¿Y por qué es importante? Porque va a mejorar las ventas que hagas, va a mejorar, también no te va a afectar moralmente si no cerras ninguna venta. Y para eso justamente usamos dos factores principales, que es un formulario con condiciones, un formulario si te agendas con nosotros, por ejemplo, te hacemos un formulario de preguntas o trías, o ambos, dependiendo obviamente de la cantidad de volumen que tengas, dependiendo de la cantidad de criterios que tengas que meter en el medio, pero en sí, básicamente eso. ¿Y cómo sacar los criterios de cualificación? Mira tu avatar ideal, básicamente, quién es ese perfil, quién es ese nicho ideal, y generar los criterios en base a los patrones. Por ejemplo, hay 2 señales claves que yo veo en las personas que son calificadas. Por ejemplo, cuando me responden bien, me responden detallado, me responden con longitud, por así decirlo,
las personas tienen más interés y demuestran más interés y tienen más urgencia que quien responde con una palabra. Quien le preguntas, che, ¿por qué viniste? Sí, no, sí, vine por anuncios. ¿Y qué hay? O sea, esa persona probablemente no sea la persona cualificada que estés buscando, probablemente no sea la persona que vaya a ser tu cliente ideal. Lo segundo, obviamente, como les dije, es la alineación con tu avatar. O sea, siempre comparar cada prospecto que te llega con tu perfil ideal. Si no encaja, es muy difícil avanzar. ¿Ok? Y por último, cómo cerrar esos leads. Tengo un video completo hablando de esto, es buenísimo, que básicamente son 6 pasos, que es, se me cierra. Acá está, no, acá está. Tengo un proceso de 6 pasos que básicamente le digo el proceso de closer, que son, bueno, la C básicamente quiere decir clarificar por qué están en la llamada y qué quieren lograr. L, etiquetarlos con un problema, hacer que el lead se sienta identificado, o sea, por ejemplo, clarificar por qué están en la llamada es, ¿qué te motivó a estar en esta llamada el día de hoy? Y bueno, me motivó que tengo este problema. Ok, label, segundo punto. Ok, entonces tu problema es este y quieres lograr este cambio, ¿verdad? Sí, perfecto. Tercer paso es básicamente revisar el pasado. ¿Qué intentaron antes? ¿Por qué no funcionó? ¿Qué pasaría si nada cambia? Entender justamente los puntos que tiene esa persona en su lista de procesos por los cuales no pudieron lograr el cambio, identificar principalmente la brecha por la cual no pasaron a ese resultado que están buscando o al punto C que estábamos hablando de la motivación por la cual están en la llamada. ¿Por qué no resolvieron ese problema? Entender eso en el tercer punto. Cuarto punto, vender las vacaciones. Siempre vendan el destino, no el avión. Pintar la vida que van a tener, no los tecnicismos. Muchas veces nosotros como vendedores tendemos a vender la lista de viajes o la lista de cosas que hacer o básicamente hablamos, por así decirlo, de tecnicismo, de las características de mi producto, de todo eso, y no vendemos lo que la persona realmente le motiva a comprar. Y las personas, de fondo, no compran por características, sino que compran por transformaciones. Entonces, si vos vendés unas vacaciones, no vas a decirle sí, te voy a vender básicamente el pase de seguridad para pasar la cinta de seguridad justamente en el check-in. Se voy a vender el vuelo a tal lugar, te voy a vender, no sé, vas a tener que hacer el plan de cada día. No, o sea, yo te voy a vender la brisa justamente de estar en Cuba y estar viendo el mar, que básicamente se mezcla con el sol y el cielo y sentir el sabor del mojito en tu boca, con las risas con tu pareja y la sensación de plenitud que te da ese momento. Eso es lo que ustedes quieren vender. La sensación y lo que buscan, por así decirlo, más que la característica. Por último, explicar cómo tu solución lo lleva ahí paso a paso. Y por último, una vez que tomaron la decisión, reforzar la decisión, manejar objeciones y cerrar, básicamente. Acá justamente estaría bueno que ustedes dibujen en papel su proceso actual, paso a paso, y si no pueden hacerlo en 5 minutos porque probablemente no exista y ese también es un problema a resolver. Luego, paso número 6, definir los KPIs. ¿Cuáles son los números que mueven la lista, no? Hay KPIs base, que por ejemplo, ¿cuántos leads entran por semana? ¿Cuántos convierto en clientes? ¿Cuánto vale cada cliente? ¿Me vale $1,000, $500, $5, $3? ¿Cuántos leads me entran por semana? 1, 3, 10, 1,000, 10,000. ¿Cuántos convierto en cliente? Convierto, no sé, hago 100 clientes por mes, hago 10 clientes por mes, hago un cliente por mes, menos, etcétera. Son 3 KPIs base que nos va a dar a nosotros como la proyección financiera para después decir, quiero llegar a $100,000 por mes, estos son los números que tendríamos que seguir. Te doy un ejemplo práctico. Si cada $10 en anuncios se generan $1,000 en ventas, tu KPI, por ejemplo, no es quiero hacer $20,000 este mes. Tu KPI debería ser invierto $200 hoy. ¿A qué me refiero con esto? Es la causa-consecuencia de los números. Si yo meto $10 y saco 1,000, ahora el día que meto 200, saco 20,000. Entonces, deja de ser mis metas sacar $20,000 por mes, sino meter $200 hoy. ¿Ok? ¿Qué KPIs, por así decirlo, o métricas o números tenés que sacar según tu embudo? Bueno, si haces publicidad, por ejemplo, ¿cuánto gastas en publicidad? ¿Cuántas personas te visitan a tu página? ¿Cuánto es el número de agendas que generas? ¿Cuántos son los seguimientos que haces, por ejemplo, si escribís mensajes para generar agendas? ¿Cuál es la velocidad de contacto, por ejemplo? Eso aumenta justamente el SUGAP.
¿Cuál es el porcentaje de personas que son calificadas o que según tu criterio son los perfiles que buscas? ¿Cuál es el porcentaje de personas de esas llamadas que tomás que se cierran y se convierten en ventas? ¿Cuál es el CTR? ¿Cuál es el porcentaje de personas que hacen clic en tu anuncio dividido las personas que ven eso? ¿Cuál es la tasa de conversión en tu página? ¿Cuáles son las conversiones inbound? Llamadas propuestas, ofertas propuestas, cash collected promedio. Hay miles de números. Depende todo, obviamente, y lo vas a tener que usar dependiendo, obviamente, tu tipo de embudo, tu tipo de proceso. Pero estos son algunos números clave que si realmente quieren escalar su negocio, tienen que tener visión. Si ustedes tienen un negocio, saquen estos números. Si ya mismo están teniendo un negocio y corren anuncios, no pueden no saber cuánto gastan en publicidad, cuánto visitan a sus páginas, cuántas agendas o conversiones generan. Tienen que saberlo. ¿Cuántos CTR tienen? Y eso para quienes realmente tengan ahora mismo, ya estén obviamente generando ventas o tengan su proceso, es llevar registro esta semana de 3 números, por así decirlo, clave, que realmente estén moviéndose en tu negocio. ¿Cuántas personas contactaste? ¿Cuántas personas respondieron? ¿Cuántas personas agendaron? Y en 30 días van a tener su ecuación, literalmente para sacar promedios, para hacer equipos, para saber cuando contrates un equipo, en qué momento te están como queriendo estafar, en qué momento tenés razón vos, en qué momento tienen razón ellos, etc. Luego, la infraestructura del negocio. Tenemos las plataformas, ¿no? ¿Qué es lo que usamos nosotros como plataformas para lograr nuestras metas, ¿no? Para hacer nuestro trabajo? Hoy en día hay una cosa que me vuelve la cabeza que es la inteligencia artificial. Esta página la hice 100% con inteligencia artificial. No tuve que más que decirle, este es mi índice, estas son las cosas que voy a hablar, hacerme la página. Y me hizo todo esto, el diseño, los colores, mi nombre, todo. Entonces, fíjate cómo el saber usar plataformas o el saber estar hoy en día con este tipo de cosas a tu favor te eficientiza, por así decirlo, te hace 10 veces más eficientes los trabajos que tienes que hacer. Entonces, básicamente no tiene que ser súper complejo, pero tiene que ser funcional. Importante, las plataformas se definen dependiendo de tu embudo. Empezar simple, no necesitas todo desde el día uno, ¿ok? Pero sí hay algunas cosas gratuitas que puedes empezar a usar hoy para empezar a hacer tu trabajo y dejarlo hecho y en orden. Por ejemplo, Google Docs. Puedes usar Google Docs, básicamente documentos de Google, para anotar procesos de cómo justamente trabajar o cómo trabajas, SOPs. Puedes usar los Google Sheets, que es tipo, o el Word, perdón, no me sale, el Excel, justamente para traquear la data, para traquear los KPIs. Puedo usar el Google Drive si tenés equipo y querés compartirle a alguien algo. Puedo usar el Google Meet o Zoom si querés, si tomás, usas las llamadas de venta para cerrar ventas. Puedo usar el Go High Level, por ejemplo. El Go High Level es una plataforma todo en uno que te permite hacer páginas, te permite hacer automatizaciones de mail, te permite mandar mails, te permite manejar gestionar las relaciones con tus contactos. Tengo un link, de hecho, que le da un descuento si ustedes se registran, si quieren hacerlo. Después tienen Fato, que es básicamente lo que sirve para grabar y transcribir llamadas automáticamente. Es lo que estamos usando ahora para grabar eso. Y después la IA. O sea, para mí es fundamental para diagramar procesos, crear copies, optimizar sistemas. A día de hoy sirve para todo esto. Así que eso. Como acción concreta, primero el proceso en papel, luego las herramientas. Nunca al revés, porque muchas veces queremos hacer un proceso y que nos hagan todo, por así decirlo, y por más que vos tengas las mejores herramientas del mundo, si el proceso no funciona, nada te va a salvar. Entonces, en sí, cuando vos hagas tus procesos de venta, etcétera, no pienses que estas cosas van a ser tu salvador. Estas cosas van a ser solo un optimizador de trabajo, pero no va a hacer el trabajo por vos. ¿Okay? Luego tenemos un resultado que son las primeras ventas. Como les decía, o sea, no es tratar de llegar a $20,000 de una. Puedes tener suerte y puedes hacerlo, ¿ok? O puedes tener apalancamiento y puedes lograrlo, pero no quiere decir que sí o sí sea la regla. No hay que generar así de la nada, no es fácil, ¿ok? Entonces, como regla de oro, siempre, siempre, siempre vendan antes de producir, porque lo que vende es la idea, ¿ok? Y con la idea y una conversación ya puedes cobrar. Y el dinero que generas financia la producción. Nosotros muchas veces pensamos en producir algo y lo que vende algo. Y muchas veces lo que nos encontramos es que el mercado no quería eso. Y terminamos produciendo y gastando miles de dólares en algo que la gente no quería. Entonces, principalmente cuando somos emprendedores y cuando más estamos empezando, estamos haciendo cosas nuevas. Y las cosas nuevas son un gran riesgo, porque no sabemos si funcionará, no funcionará,
Por ende, meter dinero es algo que si no estás seguro que lo vas a hacer, muy probablemente lo quemes. Entonces, realmente les recomiendo vender antes de producir, porque lo que vende es una conversación y una idea, no el producto. El producto es el resultado de eso. Después del paso 9, y acá llegamos por fin al punto donde los negocios que ya están funcionando lo van a amar. Este proceso fue el mismo que lo utilizamos con Miguel, Miguel Ruiz, que básicamente él pasó con su negocio de joyas, logró hacer $20.000, o no, nos pusimos como objetivo hacer 20.000 y llegó creo que a 19.000, 19.500 en un mes. Y bueno, qué lástima, ¿no? No sé, no llegó por $500 o por $1.000, pero llegó a 19. Así que diría que bastante bien le fue. Y ese proceso, este mismo proceso de pensamiento fue el que usamos con él cuando realmente lo llevamos a él de, o sea, por así decirlo, la idea a lograrlo, ¿no? Obviamente mérito suyo. Pero justamente la clave es, y esto para el negocio que están ya facturando, pongo 10, 20K en aproximado porque por lo general los que están facturando se encuentran en esa cifra, es una vez que el proceso está corriendo, aparecen estos cuellos de botella. ¿Dónde se caen los leads? ¿En qué pasa con las ventas? Y ahí va a estar el problema real. Hay 3 preguntas para desbloquear el siguiente nivel. Número 1, ¿qué acción, si la hicieras 10 veces más, te asegurarías un crecimiento 10x? Y ahí me vas a decir, bueno, no sé, llamar más, escribir más, subir más contenido, hacer, no sé, X acción, ¿no? Y van a saber desbloquearla quienes, por así decirlo, ya tienen su negocio día a día. Paso número 2, ¿qué te frena de hacerlo? Ahí me pueden salir con 2 casos, o me van a decir, una excusa. O sea, me van a decir, tengo un problema porque, no sé, no puedo hacer 10 veces más contenido porque no tengo el equipo, o no puedo hacer 10 veces más contenido, o puedo hacer 10 veces más contenido y no lo estaba haciendo simplemente. Entonces, caso 1, si no tenés frenos, libérate de todas las otras actividades y hacelo. O sea, saca todo el resto que estás haciendo, empezá a decir que no, empezá a delegar, y lo antes posible ponerte a hacer esas cosas que tenés que hacer, que te aseguraría un 10x. O más que esas cosas, esa actividad, esa acción. ¿Ok? Y si algo te frena, identifícalo, resolvelo y vuelve al paso número 1. Romperla con eso y hacer 10 más. Literalmente, en los negocios, por así decirlo, que aplico esto, funciona una tras otra vez. Luego les voy a dar una ley, que es la que uso siempre a lo largo de todo el proceso, que es la ley de crecimiento, que es más, luego mejor, luego nuevo. Primero más. Primero sé más de lo que funciona, más ciclos de feedback. O sea, básicamente hacer más me da a mí la opción o la oportunidad de hacer mejores cosas. ¿A qué me refiero? Hecho mejor que perfecto, vuelvo a lo mismo. Cuando yo hago más contenido, vos ponele que yo saco 10.000, no sé, en un mes saco 10.000 publicaciones de Instagram. ¿Cómo pensás vos que yo tenga más data para mejorar? Y te doy 2 escenarios. En un escenario número 1, hice 10.000 publicaciones, no sé, hice 1.000 publicaciones en un mes. Escenario número 2, hice solo 12 publicaciones en un mes. ¿Dónde voy a obtener más comentarios, más información y más data para decir qué funcionó y qué no funcionó? Si hice 1.000 contenidos, o si hice 3 contenidos, o si hice 12 contenidos. Acá hago pausa para escucharle a ustedes. Si yo hago escenario 1, hago, no sé, 2 contenidos o 12 contenidos en un mes. Escenario 2, hago 1.000 contenidos en un mes. ¿Cuál tiene más información para mí para seguir mejorando mi proceso de creación de contenido? Y cuanto más cantidad hagas. Claro, cuanto más cantidad, más información. Cuanto más información, más oportunidad de mejora. Eso te lleva al segundo punto. El volumen te da data para mejorar. Optimizar lo que ya funciona con información real. Y luego va lo nuevo. Nuevas ideas, nuevas cosas, nuevas actividades que antes no venías haciendo. Ahora, ¿qué pasa con lo nuevo? Lo nuevo casi nunca funciona de entrada. Muchas veces nosotros tenemos miles de ideas y enfocamos nuestro trabajo en hacer capaz 60% hacer lo que ya veníamos haciendo y otro 30-40% a dedicarle a nuevas ideas. Y si publico contenido en esta nueva plataforma, y si uso esta nueva herramienta, si hago esta idea, o escuchar lo que te dijo tu colega, escuchar lo que te dijo tu socio, escuchar lo que dice otra persona y decís, qué linda idea. Ahora, las ideas siempre se ven lindas desde afuera,
pero cuando entras de dentro, todas las cosas tienen mierda que trabajar. Entonces, todo el pasto, digamos, del vecino se ve más lindo y se ve más verde que el nuestro. Pero es solo una óptica, un punto de óptica. O sea, al final de cuentas te vas a meter en ese pasto y vas a darte cuenta que está verde, porque el loco se pasó toda la mañana a las 6 de la mañana trabajándolo, ¿entendés? Y se puso a mirar horas de contenido y se puso a hacer miles de cosas y pasó por un proceso de sufrimiento para hacer eso bien. Entonces, por así decirlo, muchas veces nosotros buscamos como la nueva joya, o este se llama como el síndrome del objeto brillante. Nos pasamos una tras otra vez repitiendo como un patrón inconsciente que parece como que nos lleva de oportunidad en oportunidad, cuando en realidad lo que necesitamos es mantenernos en una estrada, en un camino, por el suficiente tiempo necesario para convertirnos en las personas y desarrollar las habilidades al nivel que el mercado, por así decirlo, nos lo requiere para realmente escalar ese negocio. Y a veces por esa impaciencia, por esa gana de resultados rápidos, terminamos cambiando de camino y terminamos perdiendo todo el trabajo que hicimos, cuando capaz estábamos a 3 metros del oro. ¿Okay? Entonces eso, justamente, a tener cuidado. Y justamente lo mismo aplica con las actividades, con las acciones. Por ende, siempre primero vayamos por más, mejor, nuevo. ¿Ok? Lo nuevo casi nunca funciona, siempre más funciona y te porta mejor por los ciclos de feedback y las oportunidades de mejora que genera. Entonces ahí fíjate donde el número baja de golpe en tu proceso. Si, por ejemplo, 100 personas ven tu contenido, 20 hacen clic, 5 agendan y 1 compra, el cuello de botella está entre el clic y la agenda. Y ahí, por ejemplo, yo trabajaría. O sea, entre el clic, ¿qué está pasando? Entre que la persona hace clic y me agenda. Si 20 personas me hacen clic y solo 5 me agenda, ¿por qué un cuarto, perdón, de personas, o sea, me agendan, pero el otro 3/4 no me dan bola? ¿Por qué me pasa eso? Y ahí justamente es lo que hay que ver. Y ahí metes tu atención. Y ahí metes un 10x en enfoque y en resultados. Y ahí va a ver que si, por ejemplo, puedes llevar de estas 20 personas a 15 a hacer clic, vas a hacer mucho más que meter 500 personas en tu contenido. Entonces ahí justamente es donde entra el análisis de datos y el mirar una tras otra cosa. Y por último, paso número 10, y ya llegamos a tiempo, es el alcanzar los $20.000 por mes. El resultado de hacer los pasos anteriores. Básicamente, no te preguntes cómo hago esos 20.000, pregúntate qué tengo que ejecutar hoy para que la ecuación de mi negocio me lleve ahí. ¿Qué tengo que ejecutar para que la causa me lleve a esa consecuencia? Entonces eso. Antes de terminar, les quiero comentar los 5 patrones que frenan a todos. Número 1, apuntan a la persona equivocada y lo confunden con un problema de ventas. Lo que les decía, puede ser el mejor vendedor del mundo, pero si tienes a la persona equivocada adelante, no le vas a vender. Número 2, construir la oferta con tus palabras, no las de tu cliente. Las palabras exactas de tu cliente son oro y son tus armas para vender, por así decirlo. Si la oferta está escrita con tu vocabulario, no va a resonar. Número 3, confunden una idea con tener una oferta. Una oferta tiene un resultado específico, un para quién específico y un riesgo cero. Una idea es solo el punto de partida y la distancia entre las dos es el trabajo real. 4, ejecutamos sin saber si la palanca que movemos es la correcta. Nos la pasamos trabajando mucho, pero no medimos, sin KPIs, sin números, sin data. No sabes que estás generando resultados y que no, y que está quemando tu tiempo. Entonces todo termina pareciendo igual de importante. Número 5, el tengo que pensarlo como sabotaje disfrazado de prudencia. La decisión, por así decirlo, la venís tomando hace meses. Seguramente tenés como la decisión de mejorar en un proyecto, de romperla, de hacer algo, pero siempre empezás a decir, tengo que pensarlo, y es exactamente en ese punto donde todo cambia. O vas hacia adelante o seguís igual. Hay algo que lo había escuchado de James Clear, el autor de Hábitos Atómicos, que básicamente dice, si hoy no puedes empezar eso que querés empezar, acostúmbrate a que nunca vas a lograr eso que querés lograr. Entonces, ¿a qué se refiere con eso? Si vos decís, quiero bajar de peso, mañana lo empezaré, o empezás como a dejarlo para después, lo que te dice este tipo es, si vos hoy no lo puedes hacer, básicamente aceptar la realidad de que no lo vas a lograr. ¿Por qué? Porque nosotros siempre aplazamos hasta el futuro. El futuro es un lugar incierto, un lugar que no existe. ¿Okay? Porque estamos en constante presente. Entonces, cuando vos empezás a poner en el futuro las cosas, el 80%, el 90% de las personas no terminan logrando lo que se proponen para el futuro. Hasta que en un momento dice, basta, mañana no existe, es hoy.
y te das cuenta que no existe situación perfecta para lograr lo que querés. Siempre va a tener cosas que trabajar, siempre van a tener excusas para poner, y realmente el que quiere, deja las excusas de lado y pone las ganas en el medio. Y hace todo con las ganas que tiene, con la pasión que tiene, con el corazón que tiene, dejando de lado las excusas y las narrativas que le está frenando. Ok. Eh, Ahora, ejercicios en vivo, por así decirlo, que les puedo dar para terminar es, uno, ¿a quién ayudas específicamente? Decime, no una industria, no una persona con características, o sea, decime una persona con características específicas. ¿Qué edad tiene? ¿Qué situación tiene? ¿Qué problema concreto tiene hoy? Y, por ejemplo, sería un mal ejemplo, ayudo a emprendedores que quieren crecer. ¿Qué es un buen ejemplo? Ayudo a coaches con menos de un año que no consiguen sus primeros 3 clientes. Si puedes agregar a coach de qué tema o de qué área específica, mejor. Número 2, ¿qué resultado concreto y medible obtenés? Un resultado tiene número y tiempo. Esperar no es un resultado. X en Y días sí lo es. Mal si digo, los ayudo a tener más clientes. Bien si digo, agenda llena de 10 clientes recurrentes en menos de 90 días. Y número 3, la tercera actividad es cuántos leads necesitas por semana para llegar a tu meta. Trabajad hacia atrás desde tu meta mensual. Si no puedes calcular esto, no tenés proceso todavía. La fórmula es básicamente la meta mensual más el ticket promedio es igual a las ventas necesarias. Perdón, la meta mensual dividido el ticket promedio es igual a las ventas necesarias. Por ejemplo, quiero lograr $100.000 y mi ticket es $2.000, ok, me va a dar la meta necesaria, por así decirlo, ¿no? 50.000, no, sí, 50 ventas, por ejemplo. Después, ventas dividido tasa de cierre, pues la cantidad de leads necesarios por mes. Si yo, por ejemplo, cierro para hacer esos $100.000, tengo que hacer 50 ventas y cierro el 30%, ok, 50 dividido 30. 50 dividido 30 sería, a ver, quiero hacer el cálculo. Exacto. 50 dividido 30%, que sería 0,3, me daría 167 personas. Entonces, básicamente, esas son las fórmulas. Y bueno, llegamos hasta el final. Les repito, este proceso está basado en más de 1.4 millones de dólares. Y bueno, se los dejo para ustedes, para que ustedes lo tengan. Después les voy a pasar acceso. Y eso es todo. Quería preguntarles si tienen alguna duda, quieren preguntar algo. Este es el momento. Te consulto, ¿eso queda ahí para que, por ejemplo, para saber qué plataformas utilizar para cada cosa? Porque yo Eh, también siento que tengo las herramientas, pero no sé cuál me sirve. claro, sí, sí, sí. O sea, vos me preguntás si querés ver, digamos, Vos cuál herramienta. Decime. mencionaste hoy algunas como del Google Docs y otras que son prácticas para implementar en estas cuestiones. Sí. Y tu pregunta va referida a qué, tipo, qué herramientas utilizar o cómo sé qué herramientas usar y no. Claro. Bueno, ahí en el documento expliqué, o sea, principalmente, por ejemplo, si querés medir datos, lo mejor es usar un Excel, un spreadsheet. Si vos querés escribir algo donde el texto va a ser la principal fuente de información y querés, no sé, capaz crear un documento o algo para alguien o enseñar algo, usar Google Docs. Si vos, por ejemplo, querés, no sé, documentos de texto, todo lo que tenga referido a texto. Yo, por ejemplo, tengo que enseñarle a alguien un guión, tengo que hacer una publicidad o lo que sea, y tengo que escribir lo que por texto se va a decir, uso Google Docs. Si yo, por ejemplo, después quiero compartírselo a una persona, voy a mandárselo por Drive, y así. Y después, o sea, como que lo mencioné a nivel general, pero después, dependiendo tu tipo de negocio, por ejemplo, vas a necesitar algunas herramientas y otras no. También tenés Canva, tenés herramientas de diseño, tenés miles de cosas. Al final es un poco dependiendo de lo que vos tengas como objetivo y lo que tengas que hacer en tu plan de acción, ¿no? O sea, porque primero tenés que tener en claro, tipo, ¿qué quiero lograr? O sea, si vos querés lograr, no sé, una agencia de diseño, vas primero a empezar por la idea de quiero hacer una agencia de diseño y segundo vas a decir, ¿qué herramienta necesito para hacer un buen diseño?
¿no? Porque no es lo mismo hacer diseño para arquitectura que diseño para, no sé, gráfico para redes sociales. Son dos tipos de diseño distintos, van a tener dos tipos de aplicaciones distintas. Canva para capaz redes Sí. sociales, después tenés, no sé, creo que era, ay, no me acuerdo, para arquitectura había uno, Catbot, algo así se llamaba. Depende, depende de lo que estés buscando Ujú. lograr. Igual puedes preguntar en Ok. caso específico, ¿no? Nosotros igual, por ejemplo, Ujú. nosotros tenemos Go High Level para todo eso. Y- Pero ahí tenés como varias herramientas en esa misma. Ujú. Tenés herramientas para mandar emails, tenés herramientas para medir los datos, para ver cuántos te visitan la página. Mm. Sí, sí, sí. Ok, ok, Así que sí. está bien. Pero bueno, mm, no sé si tienen, no sé si les sirvió, les confundió, fue muy rápido, fue muy lento. Igual, decime, No, Carla. no, yo creo que, o sea, algo uno entiende, pero obviamente habría que estudiarlo una segunda vez y una tercera vez y en algún caso a lo mejor consultarte por interno. Obvio, obvio, Ujú. obvio. Totalmente. Sí, más allá de esto, como te digo, o sea, es la primera vez que capaz muchos términos están escuchando, por ende, toma un tiempo en procesar. Yo estoy dando información muy comprimida en una hora que me tomó años dominar, por ende, obviamente que es esperable. O sea, no vas a entender todo de una, pero sí te va a dar la claridad de que si te invertís el tiempo a entender estos pasos y cómo aplicarlos en tu negocio, vas a crecer por simple motivo de causa-consecuencia. Porque estas son las causas que generan las consecuencias que les digo. ¿Ok? Eh, así que eso. Mismo si tienen un socio, alguien que les pueda ayudar y esto les va a reservar porque les va a dar esa claridad de, ok, esto es lo que hay que hacer y ver resultados en 3 meses versus en 3 años. Porque no es que yo la primera genere resultados, o sea, o genere resultados desperdiciando un montón de dinero, dejando un montón de dinero sobre la mesa por no saber hacer todos estos pasos, ¿no? Entonces, obviamente toma tiempo, pero es algo importantísimo aprender. ¿Carla? Sí, en el caso, por ejemplo, de buscar el nicho. eh, Ujú, y, por ejemplo, hacer este tipo de consultas a un grupo de personas, en mi caso a mujeres. ujú. ¿Sería como gente cercana o gente de otros lados?